Hello, descubridores y descubridoras, bienvenidos una vez más a uno de estos videoanálisis sobre cuál puede ser una de las futuras novedades de PortAventura. Dicen que a la tercera va la vencida, y no porque este sea el tercer vídeo que hablo sobre cuál puede ser la supuesta futura novedad de PortAventura, sino porque este mismo vídeo lo he grabado 3 veces en 3 distintos días y podríamos decir que es el análisis más complicado hasta la fecha, y espero que este sea el definitivo. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. ¿Y por qué tan difícil? Pues porque he tenido que analizar muchísimos pasos para llegar hasta el lugar en el que estamos. Y estaréis preguntando, ¿y esta camiseta tan molona? ¿De dónde la ha sacado? Pues la podéis pillar por la tienda y os estará saliendo el enlace por aquí arriba. ¡Corre! Para llegar hasta el lugar al que os voy a llevar, vamos a pasar por distintas fases de este análisis. Y es que os voy a explicar los motivos por los cuales me ha llevado hasta donde creo que vamos a estar. Y es porque he analizado cuáles pueden ser los futuros lugares, de qué novedad estaríamos hablando, para qué tipo de público creo que va dirigido y cuál es el tipo de público que más oferta necesitaría en este momento según el rumbo que la propia PortAventura está tomando. Tras analizar el tipo de atracción, comentaremos también qué empresas podrían hacer posibles este tipo de novedad. Y como no quiero extenderme mucho y quiero ir bastante al grano, voy a intentar resumiros todo cuanto pueda. Y haciendo un análisis y un retroceso de lo que ya hemos hablado, nos quedamos con algunas de las montañas rusas que más aclamadas estarían por los fans, que hemos hablado en los anteriores vídeos, como pueden ser una Flying Coaster o una Wing Coaster. Muchos de vosotros las queréis en Polinesia, yo me incluyo, que ver una Flying o una Wing, soy fan de las Wings, estaría muy guay verlas surcando alrededor del Tutuki Splash y por aquellos alrededores, pero yo creo que esto se queda simplemente en unos deseos de los entusiastas y de los fans. También analizamos algunas de las montañas rusas que parecen ser las más aclamadas y que más le gustan a la gente, como pueden ser una The Ride to Happiness, una Extreme Spinning de Mack o las famosísimas y ya muy queridas Multi-Launch de Intamin. Tras todos estos comentarios que hicimos sobre los Fan Favorites que tenemos todos, nos fuimos a por la segunda parte, que fue esta en la que os hablaba de que podría ser Poseidón, esta water coaster de Mack que encajaría a la perfección en una zona como la de Shambhala y Angkor. Pero tenemos más declaraciones del equipo directivo de PortAventura y tal vez todos esos análisis nos lleven cada vez más hacia el lugar en el que parece que estamos. ¿Por qué? Porque cuanto más pasa el tiempo y más conocemos sobre las declaraciones, las posibilidades parece que poquito a poquito se vayan cerrando más y estemos más cerca de lo que parece ser la novedad que vamos a tener en PortAventura. Y llegados a este punto empezaremos por la primera de las secciones que tengo analizadas, que sería hacia quién parece que va a ir dirigido esta novedad. Y yo creo que es al público familiar. Yo creo que PortAventura está esforzándose mucho en atraer cada vez más a las familias. Solamente hace falta ver en las temporadas, por ejemplo, navideñas o de Halloween, que tienen cada vez más éxito, sobre todo la de Halloween, la cantidad de familias que hay, que son, entre otras, las que más llenan los hoteles. Y ya sabéis que los hoteles en PortAventura son un auténtico pelotazo. Tenemos zonas como la de Sésamo Aventura que están repletas, las colas allí suelen ser muy largas, sobre todo en una de sus atracciones, en Street Mission, que es una de las que más colas tienen en el parque durante toda la temporada. Y Street Mission es la atracción que hasta la fecha más cola tiene de forma constante durante toda la temporada. Muchos diréis, Furious Baco. Es cierto, Furious Baco tiene muchísima cola siendo una montaña rusa en la entrada, pero Street Mission es prácticamente todo el año que siempre se mantiene sobre la hora y pico. En temporadas como la navideña nos encontramos con que atracciones como Tomahawk tienen muchísima cola. Es cierto que las cargas son algo más lentas
y cuesta un poquito más operar esa atracción, pero igualmente tiene unas colas muy largas, a diferencia de Street Mission, que sus operativas son algo más rápidas y tragan mucha más gente. Otras atracciones de las más añejas que tenemos en el parque también tienen bastante cola, justamente sobre las que podríamos denominar como las temporadas más bajas, y no es otra que el Diablo, el tren de la mina, que es una de esas atracciones que a veces tenemos a Dragon Khan en estos días de menos afluencia o Shambhala con poca cola, y nos encontramos con que en esta atracción tenemos algo más. Entonces esto nos indica que la estrategia que ha tenido PortAventura hasta la fecha con el público familiar les está funcionando, y si nos basamos en estos datos tendríamos que PortAventura lo está haciendo realmente bien, porque está llegando al target al que querían llegar. Parece que todo está funcionando, cada vez hay más familias, cada vez más familias se quedan durante más días en el parque, y eso realmente en cuanto a money va genial. Y al mismo tiempo nos quedamos con que estas largas colas nos dicen que realmente necesitan ampliar la oferta para poder seguir creciendo en cuanto al target del que os estaba hablando. Y ahora nos vamos a por la siguiente parte analizada del vídeo, y os diría que a partir de aquí empezaríamos con las declaraciones que tendríamos del equipo directivo de PortAventura, y entre ellas nos encontramos algunas tan curiosas como que la futura novedad que dijeron que decidirían a finales de 2021 y que tal vez sería anunciada a principios del año en el que estamos en 2022, iba a estar o bien hacia un público más adrenalínico o bien una atracción más familiar. También se dijo que se buscaba emular un poquito lo que sería Street Mission, por eso volvemos a sacar este tema. Y en cuanto a Street Mission, no es necesariamente el mismo tipo de atracción, pero sí una atracción, analizándola, que pueda subir toda la familia, que pueda entrar muchísima gente, que sea indoor, diría yo. Y obviamente Street Mission, otra cosa que nos ofrece es una experiencia, que parece que es a lo que PortAventura cada vez quiere ir más enfocado, y yo lo celebro bastante, porque cuando te llevas buenas experiencias te llevas un buen sabor de boca. Y aunque PortAventura no creo que os traiga el modelo de montaña rusa que más querríais, seguramente cada uno de vosotros queréis un modelo de montaña rusa distinto, muchos seguramente coincidís, sí que creo que en eso PortAventura va a buscar satisfacer en cierto modo las ansias que tiene la gente de subirse en una nueva montaña rusa, ya que PortAventura no nos ofrece una desde 2012, desde Shambhala, como no, la montaña rusa número 1 de España. Entonces, en este punto número 2 nos quedaríamos con que PortAventura estaría buscando emular un Street Mission y ofrecernos una nueva experiencia, contarnos algo. Y recordad que estamos hablando siempre de hipótesis, de suposiciones, y que estamos divirtiéndonos y fantaseando con cuál puede ser la futura novedad, no lo olvidéis. Esto me lleva a por el punto 3, que vamos a ir a por más declaraciones, y es que según nos decían el mismo equipo, estaríamos ante una novedad en 2023. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se ha dicho por activa y por pasiva que en 2023 vendría la primera novedad en formato atracción de la liga. Ya sabéis que tenemos el restaurante 29's, que nos ha sorprendido y nos ha encantado, sobre todo por sus postres. Os dejo el enlace por aquí arriba. Y con esto nos vamos al tercer punto, y es que nos quedamos con más declaraciones, esta vez relacionadas con la liga. Y es que sí, según nos comentaron, en 2023 vendrían con una futura novedad para la liga, una novedad que costaría la friolera de 40 millones de euros. Una atracción de 40 millones de euros es muchísimo dinero, y me apostaría a que es la atracción más cara que se ha construido jamás en España. No tengo las cifras de todas las atracciones, pero si no es la más cara, sin lugar a dudas será una de las más caras que se han construido jamás. 40 millones de euros son palabras mayores, y una montaña rusa a secas no cuesta 40 millones de euros. Muchos debatíais de si íbamos a tener o no una novedad fuera de lo que iba a ser la liga en PortAventura. Yo creo que PortAventura va directa hacia este proyecto, está enfocada justamente aquí, y lo que vamos a tener va a ser una nueva atracción de la liga. Y 40 millones no dan únicamente para una montaña rusa. Realmente esto refuerza el tema de la experiencia, y si nos quieren contar algo o
meternos de lleno en lo que sería la liga, entender qué es la liga y darnos ganas a tener un futuro parque temático sobre la liga, nos tienen que poner los dientes largos con una experiencia total que nos haga emocionarnos y que nos encante. Entonces realmente vamos a ir a por algo más allá de lo que podría ser una montaña rusa. ¿Qué creéis vosotros? Dejádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo a ver si hasta este momento estáis pensando más o menos como yo y este análisis os parece totalmente certero. ¡Suscríbete! ¿Y este punto de la liga dónde nos lleva? Pues yo creo que a la cuarta parte del vídeo, y es dónde puede estar situada esta atracción. Yo creo que es una de las preguntas casi que más candentes y que más preguntas generan. Hay varios lugares en los que podría haber una nueva atracción, como comentamos, podría ser en cualquiera de los dos triángulos que flanquean los alrededores de Angkor. También podría ser una de las zonas en las que siempre se habla que puede haber una novedad, en la que puede haber algo que se esconda, y es en el Sea Odyssey. ¿Por qué se habla tanto de eso? Porque Bora Bora va a sufrir una reforma, no sabemos hasta qué grado ese restaurante va a ser reformado, pero es cierto que están ya en ello. Y luego tenemos el tema de Sea Odyssey, que lo tenemos cerrado de hace tiempo, es un lugar en el que se hace un pasaje del terror de Rec, y al estar encerrado muchos no saben qué es lo que está pasando ahí dentro, y por eso se generan tantísimas preguntas. Sin embargo, si nos ponemos a mirar o a analizar lo que es la entrada a PortAventura World, esta fuente con Woody Woodpecker, tendríamos que desde allí accedemos a Ferraryland, a Costa Caribe, a PortAventura Park, y lo más lógico es que desde ahí accediéramos también a lo que sería el futuro parque de la liga. Pero como sabéis, esta última fase, este parque que va a costar más de 100 millones de euros, sería la última de todas si comprueban que realmente este proyecto con la app, el restaurante y la atracción funciona. Si ese fuera el caso, parece que el parque lo tendríamos donde está el restaurante de la liga, y sería lo más lógico que ese parking que tenemos ahí, o parte de él, fuera el futuro parque de la liga. Pero ¿cuánto de ese parking ciertamente estaría ahí, no estaría ahí? Simplemente ese restaurante se queda ahí a modo de futuro City World con más restaurantes a lo largo de toda esa calle, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que si tiene que haber un parque, tiene que estar por la entrada, y por tanto la atracción tendrá que estar por ahí también, porque si hacen una atracción de la liga y luego hacen un parque sobre la liga, esa atracción está claro que de un modo u otro va a tener que formar parte de este parque, no se va a quedar colgada fuera porque no tendría demasiado sentido. Siguiendo esta premisa y siguiendo este análisis, no me encaja que la futura novedad esté en la zona del Sea Odyssey o incluso en la zona de Angkor, que yo diría que esos terrenos están guardados para terminar toda esa zona, y quién sabe si en un futuro tenemos una nueva área, un nuevo país, un nuevo mundo, ya no sé cómo lo enfocaría PortAventura, pero ahí tampoco termina de encajarme. Entonces los lugares donde yo creo que me encajan serían los lugares colindantes a lo que podrían ser ese parking de PortAventura, ese parking que ya apenas se usa, solamente para los que pagan más, el parking premium, y el parking del fondo, el que nos daría al King Kahuna, este gran tobogán, sería para ocasiones en las que parece que el parque cree que va a haber menos gente. Por el resto del año ahí apenas aparca nadie. Entonces yo creo que la atracción tiene que estar por ahí. Una de las zonas parece que podrían ser detrás del restaurante de la liga. Ahí la verdad es que podría encajar una atracción a la perfección, pero ¿cómo vendes eso? ¿Pagas únicamente para entrar en una atracción con una experiencia culinaria en el restaurante? Se me queda un poco flojo, no creo que muchísima gente hiciera algo así. Entonces yo creo que realmente la atracción tiene que estar en PortAventura Park, y al mismo tiempo tiene que estar en una zona en la que en un futuro parque pueda ser, ya no trasladada, pero sí conectada con eso. Entonces es como si tuviéramos dos círculos y la intersección entre los dos círculos es donde debería
de estar esa atracción, y justamente son unos terrenos que ya hablamos con anterioridad en uno de estos vídeos, y doy tantas vueltas a cuál puede ser el lugar porque yo creo que una de las claves están justamente aquí. Creo que los terrenos podrían ser los seleccionados, o los que más sentido tienen serían los que están entre Bam Bam West y la entrada al Hotel Gold River, uno de los hoteles más grandes que tenemos, y yo diría que uno de los mejores hoteles temáticos, me atrevería a decir que incluso en el mundo, porque son una auténtica pasada ver estos hoteles. Ya sabéis que soy aficionado a quedarme en los hoteles, a los parques que voy, y el Hotel Gold River, Colorado Creek y la mansión de Lucy son una auténtica barbaridad, son maravillosos. A nosotros nos encantan esos hoteles. Entonces yo creo que justamente la atracción puede estar ahí, porque si miráis las imágenes que os estoy enseñando de Google Maps, nos encontramos con que tenemos un acceso tras estos toboganes en los que podrían conectarlo con lo que podría ser el futuro parque. De ser que el parque lo tendríamos en este parking, podría encajar perfectamente, y de paso tener una entrada a lo que es el futuro parque de la liga justamente al lado de la entrada a uno de los hoteles donde más gente se hospeda de PortAventura. Tiene lógica, ¿no? Suscríbete. Y vamos más allá, si nos ponemos a medir y a mirar distintas atracciones que puedan encajar aquí, que sean cubiertas y que sean un tipo de montaña rusa, nos encontramos con que perfectamente cabe aquí un gran edificio en el que puedan incluir una de estas atracciones. ¡Wow! Encaja todo, ¿verdad? También nombramos en su momento atracciones como la de Forbidden Journey de Harry Potter, que os comenté que tal vez una atracción de este tipo, la que os subís en una especie de brazos mecánicos y vais teniendo toda una experiencia, podría ser tal vez lo que tuviéramos en PortAventura de la liga, siempre basándonos en el tema de los 40 millones de euros. Yo os comenté incluso que podríamos tener un tipo de experiencia de seguir a los jugadores en una historia a lo puro Flying Dreams, pero en atracción, en el que estamos siguiendo a un equipo, a unos jugadores, no sé, el sueño de un niño que sueña con ser un gran jugador de fútbol, o una niñe, lo que sea, yo ya no sé, y que los seguimos a lo largo de su vida hasta llegar a un gran estadio. No sé, esto ya es fantasía, me lo imagino, porque podría ser cualquiera de estas cosas. Hay distintos tipos de atracciones que podrían encajar, pero justamente un Forbidden Journey, que sería una auténtica pasada, es cierto que si nos ponemos a mirar la nave, peca de algo grande tal vez para ese lugar. Otras atracciones, como pueden ser la de Arthur y los Minimoys en Europa Park, una montaña rusa, como sabéis, de Mack, es una atracción que encaja bastante, y la verdad es que podría estar bastante chula. Cierto es que es una atracción que todo el rato va siguiendo unos raíles que tendríamos justamente encima de nuestras cabezas, y los vagones giran sobre sí mismos dependiendo las escenas que nos quieran enseñar. Hasta la fecha es un recorrido continuo que juega con los diferentes cambios y juega también con las velocidades. Podría ser también, y en este caso es una atracción que en las versiones que tienen ya hechas también surca los terrenos por fuera. Otra atracción que me encaja muchísimo sería una atracción de Intamin. Podríamos tener también una de estas que se llaman Multidimension. La más reciente que tendríamos la tenemos en Movie Park Germany, un lugar en el que al que he ido y al que me he subido. Ya lo veréis porque pronto subiré el vídeo sobre ese parque y os explicaré lo que me pareció, pero os adelanto que es una atracción que tiene muchísimas posibilidades y que hay algunas escenas o algunas cosas que pueden hacer que son un auténtico pelotazo y son muy chulas. Cierto es que justamente esa atracción me parece a mí que se quedaron con algo de dinero colgando y no terminaron de rematarla del todo bien y se queda en una experiencia un poco plana, pero lo cierto es que hay algunos de los lugares que son una auténtica pasada. Entonces tal vez este tipo de atracción me encaja un poco más con lo que estaríamos hablando, porque son atracciones que pueden ir hacia adelante, hacia atrás, tienen lanzamientos, zonas de frenado, zonas más lentas, los vagones giran sobre sí mismos, pueden hacer muchísimas cosas, incluso lo que nos encontramos en la Hagrid's, la famosa Hagrid's, que tienen unas caídas o que suben hacia arriba y vuelven hacia atrás, pueden hacer mil cosas. Entonces, una experiencia, si nos quieren contar una historia
tener algo sobre la liga, encima tener un nuevo credit, que es algo que quieren los fans. Una de las cosas que más me encajan justamente es esta. Os hablo de estas atracciones porque son las atracciones de las que yo soy conocedor. Tal vez hayan otras o tal vez hayan otras novedades que vayan por ahí, pero yo diría que tal vez PortAventura nos está preparando esto. Entonces mi resumen y mi, digamos que apuesta final sobre lo que puede venir es una atracción familiar con algo de adrenalina, que nos cuente una historia y que sea la primera montaña rusa indoor, la primera montaña rusa a cubierto que tendríamos en España. Con todo esto tendríamos todas las piezas encajadas, ya que sería nueva montaña rusa, no seríamos a por el público familiar que necesita nueva oferta en el parque, estarían en comunión con lo que es hacer una nueva experiencia, un 2.0 de lo que diríamos Street Mission, y la verdad es que todo parece que encaje, y encima poder englobar, contarnos una historia emocionante sobre la liga, engatusarnos y así poder hacer un futuro parque justamente en un lugar en el que parece que estaría conectado con él. Ya sabéis, todo esto son suposiciones, no hay ninguna confirmación oficial, y de ser certero todo esto, madre mía, tal vez me hago pitoniso y a partir de aquí ya me pongo a tirar las cartas sobre cuáles pueden ser las futuras novedades de todos los parques. No olvidéis suscribiros, darle a la campana, comentar, darle a like y hacer todas estas cosas. Y si os ha gustado, lo compartís con todos vuestros amigos y lo hacemos cada vez más grande. No dudéis en seguir el canal porque os seguiré informando con todo esto, y espero que este vídeo os haya gustado a todos. Hasta luego, descubridores. Chao.